Nuevamente por aquí. Vamos a tratar de continuar. Ayer estuvimos con este circuito muy simple, el rectificador, el filtro y la carga. Hicimos algunos cálculos. No sé con qué valores los hicimos y no sé si se quedó algo pendiente. Estábamos hablando de las expresiones que utilizamos para obtener el rizo y dijimos hay una expresión general que fue la que obtuvimos y la dejamos en la pizarra, y que los resultados de la tarea 4 se ocupaban también para obtener los valores pico a pico y valores y RMS. Eso fue lo que estuvimos haciendo ayer. No sé para qué valores lo hicimos. Aquí tengo el valor de 1000, pero creo que era 220, ¿no? No lo recuerdo porque he estado usando valores diferentes con ustedes y con ustedes ciertos valores y con el otro grupo otros valores. Entonces no recuerdo qué valores usamos y en qué nos quedamos. Si terminamos el ejercicio o falta algo que esté pendiente aquí de comprobar, y si no, hacer el análisis de onda completa con 2 diodos o con el de 4 diodos, es lo que podríamos hacer. Entonces, díganme, recuérdenme, o si hay algo pendiente que hacemos. Creo que ayer estaba haciendo el despeje de una expresión y en lugar de poner 1 sobre R, puse R, ¿no? Pero sí alcanzamos a corregir esa parte. Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Sí, calculamos ese valor de la componente del CA de RMS. Y entonces, sí lo terminamos para entonces aquí podríamos hacerlo con ¿no? Aquí voy a dejar el transformador y con esos valores, ¿qué voltaje de rizo obtendríamos? Entonces, primero calculemos aquí, ya que tenemos el transformador, ¿qué voltaje hay aquí? ¿Cuál sería el voltaje pico aquí y el voltaje pico aquí? Entonces, acuérdense, está la expresión BP sobre BS igual a LP sobre LS, raíz de LP sobre LS. Así que si calculáramos el voltaje que hay en el secundario, pues sería 170 sobre el voltaje en el secundario, igual a la raíz de 1920 sobre 10 milihenries. Y esto sería raíz de 192 y el BS sería 170 sobre raíz de 192. Entonces, esto nos debe dar, nada más para comprobar, ¿no? Ya que tenemos el transformador, ya ahorita vemos si cambiamos esa fuente, ese transformador por una fuente, y que no nos dé, para solamente
ver el efecto del rectificador y filtro, no otros efectos, como podrían ser los del transformador en la simulación. Entonces, el raíz de 192 da 13.85. Y si eso divide a 170, da 12.26. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos 12.26 volts, pero este es un valor pico. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos este 12.26 volts. Y aquí serían 12.26. Ahorita debe aparecer en su pantalla. Ya está ahí. Y con la caída del diodo, si suponemos un valor de 0.8, entonces a 12.26 le restamos 0.8 y nos da 11. Aquí debe haber un Bmax aproximadamente, bueno, sería Bp menos Bd. Y ahí esperaríamos 11.47 volts. ¿Y de qué va a depender el que sea un poco más, un poco menos? Pues de la corriente que esté circulando por el diodo. Entonces, estamos suponiendo 0.8, pero pudiera ser un poco más, ¿sí? Entonces, y depende también del diodo. Así que con este valor, nada más verifiquemos si efectivamente tenemos el 12.26 para ver si hicimos bien el cálculo. Así que ahorita lo que nos interesa es ver BS1. Entonces, así como está, voy a correr la simulación y verificar ese voltaje máximo. Y después ya nos vamos a la fórmula para calcular el factor de rizo, ¿sí? O sea, la relación BRRMS entre BSD, ¿sí? Entonces, lo voy a anotar aquí. Nuestra expresión fue BRRMS, ahorita debe aparecer en su pantalla. Así. Y esto era, ya está ahí. Ahí está la fórmula. Así que primero vamos a verificar que sí nos da el voltaje con esta fórmula y después ya nos vamos a el cálculo de la relación BRRMS entre BCD utilizando los valores que tenemos aquí en el circuito. Entonces nada más aseguremos que aquí corre la simulación. Pero, algo pasó que se cerró mi ventana. Entonces nada más se cerró porque se cerró mi
mi LT Spice. Entonces, ahorita lo abro y lo comparto. Entonces, ya está ahí y sería este. Sí, estábamos con este. Y algo ocurrió en la simulación que se detuvo y se cerró, pero vamos a intentarlo otra vez a ver si ya quedó. Y nada más íbamos a comprobar este valor para ver si efectivamente es lo que queremos. Y si colocamos los cursores, ahí está en la parte de arriba, lo voy a poner. Y ahí está 12.24. Y nosotros habíamos obtenido 12.26, ¿no? Y luego si vemos en la salida, ahí está. Y lo que puedo hacer es por ahí hacer el zoom para identificar ahora el voltaje. Voy a poner el cursor 2 en el trazo azul. Entonces vean, lo puedo poner. No dejen buscar el valor máximo. Ahí lo voy a dejar. Y luego voy a mover este y lo voy a poner allí. Y la caída en el diodo es de 820 milivolts. Yo consideré 0.8, entonces así lo podemos dejar. Y el voltaje sería de 11.42. Entonces, con lo que estamos considerando está bien. Así que aquí podríamos reportar un voltaje un BP, igual habíamos dicho que 12.26 volts. ¿Sí? Aquí. Y abajo, también. Entonces, este va aquí. Y el Vmax, pues ya dijimos que era 12.26 menos 0.8. 11.46. Y lo que estamos obteniendo en la simulación es 11.42. Entonces el Vmax, aquí lo pueden anotar. Vmax igual a lo que estoy calculando es 11.42
46 voltios. Ya, eso es lo que hay aquí. Sí, lo pongo así para que si elimino los trazos, pues esto aquí lo sigamos observando. Así que con nuestra fórmula, si esto lo hago más pequeño, ¿cuál sería el factor de rizo? Aquí con si calculamos, entonces hagámoslo aquí. BR-RMS entre el voltaje de CD igual a 1 sobre 2 raíz de 3 FRC. Y aquí ponemos 1 sobre... Nada más que aquí ya dijimos que la frecuencia es 120. R aquí 100 y el capacitor por 220 por 10 a la menos 6. Entonces, ¿cuánto obtendríamos aquí? ¿Sería qué? Cero. Es 0.0751. Ajá. A ver, si no hay mucha diferencia. Yo obtuve 0.109. Y luego que yo tuve 0.07517. Ajá. Entonces, 0.1075. No, profe. Yo tuve 0.075, creo que estoy mal, ¿no? Ah, a ver, ayúdenme. Por ahí, a lo mejor yo lo calculé mal. A ver, voy a borrar todo. Y a ver qué obtienen los demás. Yo obtuve 0.109. Entonces, aquí, 0.109. Y de aquí, si lo multiplicamos por 100, pues ya nos da 10.9%. ¿Sí? Y dijimos que a partir de aquí podríamos obtener el voltaje. Bueno, con esto solo sabemos que el voltaje, la relación BR-RMS entre el voltaje de CD es de 0.109. Pero no conocemos ni uno ni el otro. Y que la forma de obtener estos dos valores era haciendo uso de los resultados de la tarea 4. Entonces, esos resultados de la tarea 4, si se acuerdan, aquí los anoto de este lado, y dijimos que era el voltaje de CD era igual al voltaje máximo menos un medio del voltaje de rizo pico a pico. ¿Sí? También dijimos que el voltaje de rizo pico a pico era, eso lo estoy anotando del lado izquierdo, ahorita va a aparecer en su pantalla. Era el voltaje máximo menos el voltaje mínimo. ¿Sí? Y la otra relación era que el voltaje RMS era igual a 1 sobre 2 raíz de 3
el voltaje de rizo pico a pico. Así que, aquí fue, en mi despeje fue donde, lo voy a hacer aquí al lado y voy a sustituir el RMS igual a R por BCD, ¿sí? Entonces ahí ayúdenme para revisar, no vaya aquí a equivocarme. Entonces, voy a sustituir esta que acabo de escribir en la de abajo del lado izquierdo. Y entonces me quedaría R BCD igual a 1 sobre 2 raíz de 3, el BR pico a pico. Y si quiero conocer ahora, voy a utilizar la primera del lado izquierdo y la voy a sustituir aquí abajo y nada más voy a multiplicar por R. Entonces voy a poner RB max menos 1/2 R BR pico a pico igual a 1 sobre 2 raíz de 3, el voltaje de rizo pico a pico. Entonces ya puedo, son variantes de las expresiones. Voy a eliminar ahorita esta tabla, esta ventana, para que me quede aquí el espacio. Entonces, aquí lo que voy a hacer es nada más separar esto, ¿sí? Para continuar aquí escribiendo. Vamos a... Profe, Sí, dice mi compañero Jesús que si lo puede aceptar, que viene de su vacuna. Gracias. pero no lo veo. Sí, profe, aquí estoy, ya me había agregado. Ah, ok. Gracias. Está bien. Bueno, una disculpa porque no fue así tan rápido, pero sí, no, creo que no lo hice esperar mucho, pero una disculpa. Andaba aquí en la pizarra y me distraje. Bueno, a ver, entonces, esto que está aquí es resultado de la tarea 4. De la tarea 4. Esto que tengo aquí del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, si quieren, aquí le podemos poner un numerito para que eso sea 1. Le ponemos pues aquí 2 y 3. Y podemos utilizar esto vamos a ponerle la 4, ¿no? Aquí nada más para seguir un orden. Entonces, ¿qué hice? Sustituí
4 en 1. No, ¿qué hice? 4 en 2, ¿no? No. Sí, 4 en 2, ¿no? Aquí. 4 en 2. Entonces, BRRMS es RBCD y por eso es que ahí lo anoté. Y ya que puse 4 en 2, luego sustituí y me resultó, aquí le puedo poner la 5 para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Y luego, 1 en 5. La 1 la sustituimos en 5. 1 en 5. O sea, para que se entienda cuál fue el procedimiento. Porque la 5, la 1 es BCD igual a Bmax por menos un medio del voltaje pico pico. Y si lo multiplicamos por R, pues ya está aquí abajo. Y ahora lo que nos queda es obtener rápidamente aquí el valor del voltaje de rizo pico a pico. Entonces, esto lo voy a anotar aquí en azul. Y nos quedaría, voy a agrupar y voy a pasar, voy a dejar esto así. RB max igual a 1 sobre 2 raíz de 3. Más un medio de R y todo esto multiplica al voltaje de rizo pico a pico. ¿Sí? Entonces el voltaje de rizo pico a pico lo puedo obtener como R pero aquí era R sobre 1 sobre 2 raíz de 3 más un medio de R y todo esto por B max. A ver, ahí nada más ayúdenme con revisando. Entonces, yo ya puedo obtener el voltaje de rizo pico a pico en función del voltaje máximo y del rizo, que ya lo calculé, ¿no? O sea, ya sea que es igual el rizo. Entonces, con esa expresión, yo ya puedo, ya calculamos el B max y ya puedo conocer el voltaje de rizo pico a pico. Con este resultado, ya puedo conocer el voltaje mínimo y ya puedo conocer también el voltaje DC, porque dijimos que el voltaje DC también podría ser el Vmax menos un medio del voltaje de rizo pico a pico. Y como ya tengo el voltaje de rizo pico a pico,
pues ya lo puedo obtener aquí. Ya lo puedo sustituir. Entonces, si sustituyéramos con los valores que ya obtuvimos, ¿qué resultado tendríamos del voltaje de rizo pico a pico para ahorita comprobarlo o compararlo con la simulación? ¿Sí? Entonces, el procedimiento que hicimos para el de media onda, lo estamos aplicando para el de onda completa y vamos a verificar o comparar los resultados teóricos con la simulación. Acuérdense que los valores teóricos los estamos obteniendo a partir de la fórmula para el factor de rizo, donde involucran a la frecuencia, el capacitor y la carga. Y utilizamos también los resultados de la tarea 4. Entonces, con esos obtenemos los valores teóricos. Y luego hacemos la simulación y de la simulación obtenemos 3 resultados. El voltaje pico a pico, el voltaje de CD y el valor RMS de la señal completa. Entonces, esos resultados los comparamos contra estos que estamos aquí obteniendo y ya dijimos que lo que se espera es que el rizo sea más grande en el teórico y comparado contra el de la simulación o el práctico, ¿sí? Así que, nos quedan aquí 3 minutos. Si podemos sustituir, voy a sustituir aquí para ver a ver qué obtenemos. Entonces, R, ya dijimos que era 0.109. Y aquí 1/2 raíz de 3. Nada más chequen que no me falte por allí nada, ¿no? Más R, que es 0.109 entre 2. Y esto multiplicado por el 11.46. Entonces, si hacemos esa operación, me dicen cuánto obtenemos. Entonces, el voltaje de rizo pico a pico ¿Cuánto obtienen de esa operación? 3.63 volts. 3.63 volts. Esto lo voy a poner aquí al lado, porque ahorita esto se nos va a desaparecer. Y lo vamos a comparar contra el resultado de la simulación. Bueno, si ya tengo ese dato, ahora voy a poner aquí abajo. Aquí fue 3.63 volts. Entonces, el Vmax fue 11.46 menos 1/2 de 3.63. Y entonces, esto nos da ¿qué resultado? Y lo puedo anotar aquí mismo. Entonces, en control M, y ahí pongo B, CD, y entonces pongo el resultado. Así que eso nos da, ¿cuánto? $9.64 volts. 9.64. Ya, ahí está. Y aquí anotaría
9.64 volts. Ya, ese sería el voltaje de rizo pico a pico y ese sería el voltaje de CD. Entonces ya están anotados. Voy a hacer aquí una captura de pantalla, nada más para tener la referencia, pero ya tenemos los resultados. Entonces, ahorita se va a terminar. Regresamos para correr la simulación y ver si efectivamente se obtiene lo que esperamos. Entonces, bueno, ya estamos aquí. Y los resultados que tenemos aquí están anotados. Para que se vean un poquito mejor. Ahí está. Entonces, esto fue de lo que anotamos y me ayudaron a calcular. Entonces, ya están ahí estos voltajes. Ahora vamos a ver qué sucede con la simulación. La fórmula fue la misma, solamente cambiamos la frecuencia y verifiquemos ahorita el resultado de esta simulación. Se supone que es esta, ¿sí? Para asegurarnos, pues, ahí está. Así que aquí lo que queremos observar es vamos a apuntar apuntar a voltaje de salida. Control, clic, botón izquierdo. Ahí está. Entonces, aquí el resultado que estamos obteniendo es el voltaje de CD, lo voy a poner aquí al lado derecho, es igual a 10.124 volts. El BRMS es de 10.162. Y ya dijimos que el voltaje RMS es la raíz de 10.162 al cuadrado menos 10.124 al cuadrado. Y la anotamos aquí. BRMS
aquí está. Entonces, si me ayudan con este cálculo, aquí lo anoto. Y luego lo que voy a hacer es voy a cerrar esta ventana y voy a hacer aquí un zoom, así, para determinar el voltaje pico a pico. Entonces, coloco los cursores en vez de salida, los dos, y uno en la parte de abajo y el otro en la parte de arriba. Ahí está. Entonces, con esta ventanita, de la gráfica, ya obtengo el voltaje de rizo pico a pico. Y resulta que es de 2.834 volts. Ya está. Entonces, de la simulación, ya tengo estos tres resultados. Bueno, tendríamos 4, ¿no? Porque, sí, lo anoto. Me salió 0.87, pero creo que estoy mal, ¿no? No creo. Si usted multiplica 0.87 por 2 por raíz de 3, da 3. 3.041. Ajá. Entonces, ¿está bien su resultado? Sí, ¿no? ¿O los demás qué opinan? Sí, profesor, me da lo mismo. Entonces, sí está bien. Ahí vamos a dejar el 0.87. Y ahora, lo que tendremos que hacer es cambiarnos al circuito. Pasarnos aquí y comparar. Entonces, esto lo podemos poner, valores calculados. Son estos, los que están ahí en azul. Y ahí está el voltaje de rizo pico a pico es de 3.63. Mientras que el de rizo pico a pico de la simulación es de 2.834. ¿Sí? El voltaje de CD es de 10.124 y el calculado es menor. Entonces, si lo quiero reportar aquí, yo puedo, voy a copiar esta y la voy a poner aquí al lado y lo voy a editar. Entonces aquí le pongo valores calculados, aquí pongo valores de la simulación. Y el voltaje de rizo pico a pico es de 2.83. Y el del BCD es de 10.124. 10.124. Ya, aquí están. Lo voy a hacer así un poquito para arriba para que se vea. Entonces, en el calculado, nosotros estamos esperando un rizo de 3.63, pero ya en la simulación y en la práctica sería menor, porque en la simulación salió de 2.83. El voltaje de CD, el calculado es 9.64, y si en la simulación obtenemos 10.12, es mejor, ¿sí? Porque esperábamos un caso
peor, donde el rizo fuera muy grande de 3.63, pero ya en la práctica resultaría menor. Ya dijimos, ¿esto por qué es? Pues es porque estamos haciendo consideraciones como que el tiempo de descarga es aproximadamente el periodo. También dijimos que el voltaje de CD es aproximadamente el Vmax. Entonces, esas dos consideraciones nos hacen tener esta diferencia entre los calculados y los valores de la simulación. Dijimos que esto es para el capacitor de 220. Así que aquí que nos faltaría decir, esto es con C igual a 220 microfarads. ¿Sí? Ahí está. Y esto es con ahí está. Lo que tenemos que hacer ahora es otras dos tablitas con cambiando el valor del capacitor. Y al cambiar el valor del capacitor, nos tendríamos que acercar se tendrían que acercar estos resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacemos el tiempo de carga más corto, más pequeño, y entonces la consideración del tiempo de descarga es igual al voltaje, el tiempo de descarga es igual al periodo de la señal, pues ya nos acercamos más. Ya hay menos diferencia porque el tiempo de carga se hizo muy pequeño. Entonces, sí se está cumpliendo, y esto fue pues para el de onda completa con dos diodos, ¿sí? Así que los valores calculados, utilizamos la fórmula general, ¿no? 1/2 raíz 3 FRC, y los resultados de la tarea 4, que ya quedaron anotados. Y de la simulación, pues nada más de la gráfica obtenemos el valor pico a pico y oprimimos, apuntamos al título de la curva, control, botón izquierdo, y obtenemos la ventanita con los resultados del BCD, que es lo que tengo aquí, ¿sí? En rojo. Y el otro valor, que es el valor RMS de la señal completa, y a partir de esos dos valores obtenemos el RMS y y de la gráfica obtendríamos el voltaje de rizo pico a pico, ¿sí? Que son los que están anotados aquí. Y que estos dos resultados los tomé y los puse allí en azul, ¿sí? Así que lo que faltaría es nada más verificar qué pasa con el de 200, con el de 1000, ¿sí? Pero ya están aquí estos resultados. Y luego, bueno, no sé si hay aquí alguna pregunta, algún comentario, pero si lo hacemos para 1000, ya sabemos el procedimiento, ¿no? Y podemos hacer los cálculos y registrarlos, y compararlos con la simulación. Ahora, voy a hacer nada más la simulación y voy a así. Se incrementó aproximadamente entre 4 y 5 veces el valor del capacitor. Entonces, en esa proporción se debe reducir
el voltaje de rizo pico a pico. Vamos a verificar la simulación. Lo que sí esperamos es que el rizo sea menor, ¿sí? Entonces, si aquí hacemos la simulación, ahí está. Todavía lo voy a hacer un poco más grande. Y si coloco los cursores aquí, por ahí puede ser. Y este lo pongo por acá. ¿Cuánto tengo? El rizo es de 813 milivolts. ¿Sí? 813 milivolts. Son 0.813 volts. ¿Sí? Vamos a calcular el voltaje. Vamos a dejar la señal completa, así como está. Y a punto A B de salida, control botón izquierdo. Ahí está. Entonces, nada más voy a tomar el BCD. Y resulta de 11.032 volts. Entonces, voy a cerrar esta ventana. Ya tengo estos dos valores y me iría aquí. Entonces, vean cómo al aumentar el valor del capacitor, el voltaje de rizo disminuye. ¿Sí? Antes estaba en 3.63, ahora es 0.813. Y el voltaje de CD antes estaba en 9.64 y ahora está en 11.032. ¿Sí? Si calculáramos con la fórmula, obtendríamos un rizo menor y nada más podríamos ocupar por ahí la fórmula que obtuvimos y que esa fórmula fue ay, creo que fue esta. Bueno, se ve todo así porque hice la captura de pantalla y es lo que tengo ahí en azul. Lo que rescataría ahorita, ay, espérenme, es esta formulita que tenemos para calcular el voltaje de rizo pico a pico. Y la voy a anotar aquí. Ahorita quito todo ese tiradero. Nada más es la fórmula que necesitaba. Entonces, aquí y bajo esto.
Esta es mi fórmula que acabo de obtener. Y tenemos otra fórmula que obtuvimos en la clase de ayer. Entonces, con mi fórmula, que dijimos que era BRRMS entre BCD, era 1/2 raíz de 3 FRC. Entonces, si sustituimos aquí, sería 1/2 raíz de 3, 120, R es 100, y aquí serían 1000, 10⁻⁶. Entonces, ¿cuánto resultaría aquí? Y con ese resultado lo sustituimos en la fórmula que acabo de escribir y tendríamos el resultado teórico y lo comparamos contra el que ya está, que es el de la simulación, punto 813. Entonces, aquí el resultado debería ser, no, bueno, a ver si cuánto obtienen ustedes. No sé si obtuvieron lo mismo, pero yo aquí obtengo 0.024. Sí, profesor, obtuve lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sustituyan ese resultado aquí para calcular 0.024 entre 1/2 raíz de 3 más 0.024 entre 2 multiplicado por el 11.46. A ver si... Voy a borrar esto que está en rojo, porque eso ya lo registramos. Entonces voy a borrar y nada más me queda, dejo lo que está en azul. ¿Sí? Para que no se confundan ahí los cálculos. Bueno, entonces ahorita lo que estamos haciendo es obtener los resultados teóricos para comparar con lo que tenemos aquí. Así. Eso que estoy marcando en el rectángulo son los resultados de la simulación y obtengo dos valores, el voltaje pico a pico y el voltaje de CD. Y ahorita lo que estamos haciendo es calcular el factor de rizo. Teniendo el factor de rizo, sustituyen la fórmula que está arriba del rectángulo en rojo y voy a calcular el voltaje de rizo pico a pico. Entonces, aquí, nada más para que me quede mejor escrito, voy a borrar este 11.46 y lo voy a poner bien aquí. ¿Sí? Y esto lo multiplico por 11.46. ¿De dónde tomé el 11.46? Ya lo habíamos calculado a partir de la fórmula que relaciona las inductancias con los voltajes primario y secundario. Y al voltaje pico le estoy restando la caída en el diodo, que es de 0.8, y por eso es que me da 11.46. Entonces, si ya tienen este resultado, lo puedo anotar aquí. Aquí al lado.
.914 volts. Mm, Ay, 0.914. ¿Sí? Y como ya tenemos ese, también podemos calcular el voltaje de CD. Y dijimos que este era el Vmax menos 1/2 del voltaje de rizo pico a pico. Entonces, aquí serían 11.46 menos 1/2 de 0.914. Así que 0.914 entre 2, menos 11.46 y da 11 volts. 11.0 y algo, ¿no? Entonces ya tengo los teóricos y los teóricos, que son los que voy a encerrar ahorita aquí en negro, y los de la simulación. Entonces, estos son resultados teóricos o, bueno, teóricos o calculados, ¿no? Y los que están del lado izquierdo, en el rectángulo en rojo, son los resultados de la simulación. Entonces vean cómo el voltaje de rizo pico a pico sigue siendo más grande en el teórico contra el de la simulación. Y el de CD es muy parecido. Entonces, entre más grande sea el capacitor, más nos acercamos a las consideraciones y entonces van a ser muy parecidos los resultados teóricos con los resultados de la simulación o los resultados prácticos. Por eso es que se dice que estas fórmulas que estamos obteniendo son válidas para valores pequeños de rizo o de factor de rizo. Abajo del 10%, las fórmulas serían muy aceptables. Si el rizo crece de 20-30%, nos alejamos de las consideraciones y entonces hay gran diferencia entre los resultados teóricos y los resultados de la simulación. Así que espero que tengamos oportunidad de ir al laboratorio, que sería justamente hoy, ¿no? De 8:30 a 10, y podríamos hacer pues esta práctica. No sé qué han pensado, ¿cuándo creen que podríamos ir al laboratorio? Quisiera escuchar su opinión. Si les resulta muy complicado, si están muy lejos, si hay alguna cuestión de salud que les impida, o sea, eso pues a mí también me gustaría saberlo para pues ver entonces qué podríamos hacer, ¿no? O ya quedamos, ¿no? Que aunque quisieran ir todos, de acuerdo a lo que se ha estipulado en la escuela, se aceptarían a 15 estudiantes. Entonces, en nuestro caso sería, si pueden 15, pues irían el próximo jueves y los otros 15 irían en el siguiente. Pero no sé ustedes qué tengan pensado. De acuerdo al documento que se emitió por parte de las autoridades, pues lo reitero, el regreso es escalonado y a partir de la otra semana ya estarían los grupos de octavo
y los de segundo semestre. Además de los que ya están ahorita, ¿no? Noveno y primero. Entonces ya se van incorporando más. Aún así, el regreso sigue siendo voluntario para los estudiantes. Debo decirles que de noveno semestre, el único grupo que se sabe que está de manera presencial en todas sus materias es solamente el grupo de electrónica. ¿Sí? Los de las otras especialidades creo que no están yendo a todas sus clases presenciales. ¿Sí? Y de primer semestre que deberíamos ver a muchos, pues no hay muchos. Lo que sí, pues son profesores en sus salones. En algunos casos sí se presentan algunos alumnos y en la mayoría solamente está el profesor. ¿Sí? Y eso es lo que ha complicado un poquito, ¿no? El que el profesor tenga que estar ahí en la escuela, con todo lo que ha pasado con la red, ¿no? No sé, creo que antier fue difícil, ¿no? Porque creo que la red estaba fallando. No sé si lo notaron o se los dijeron sus profesores, pero el martes creo que hubo esas fallas. Bueno, entonces ya comenté. ¿Ustedes qué opinión tendrían? ¿Alguien se animaría a ir a la escuela? Pues yo, profe, pero bueno, yo creo que para el segundo parcial, ¿no? Empezando el segundo, porque ahorita estamos casi en semana de evaluación. Está bien. Entonces, Profe, yo tengo una duda con respecto a la evaluación que tendremos nosotros. ajá. Entonces, sí, vamos a hacer la fuente, ¿verdad? En equipo. Sí, yo les hice la propuesta, les reitero la propuesta, la invitación a que hagamos este trabajo práctico para también de superar o remontar la parte que nos ha faltado del laboratorio. Y con este trabajo, creo que sería más relajada la evaluación, las dos primeras evaluaciones, ¿sí? Porque pues, es el trabajo en equipo y es entregar las tareas. Y ya si alguien dice, no puedo por la razón que venga, entonces tendríamos que hacer su examen individual, ¿no? 3 exámenes individuales, ¿sí? Aquí en este caso, y son presenciales. Si ustedes hacen la fuente de alimentación, pues las tareas se entregan en línea, no tendrían que hacerlo de manera presencial y además es en equipo, ¿sí? O sea, lo hago de esta forma para hacerlo más atractivo y que ustedes se animen a hacer la fuente de alimentación. Esa es la intención, ¿sí? Entonces, solo va a calificar con las puras tareas que nos ha dejado, ¿verdad? Para los que van a hacer la fuente, sí, Ok. ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes ya les di el dato de la persona que hace los transformadores o se los di al otro grupo, no me acuerdo. No digo que nos lo iba a dar, pero no nos lo dio. Entonces, permítanme. Eh, lo estoy buscando. Lo voy a anotar aquí al lado. Bueno, nada más, déjenme. Lo puedo anotar aquí al lado, ¿no?
Y el número es el siguiente. Lo voy a poner aquí arriba. Es señor Joaquín Vázquez. Y el teléfono es el 50 y, 55 51 15 85 06. Ahí está. 55 51 15 85 06. Entonces, esta es una posibilidad. No tienen que hacerlo ahí. Nada más es para tener una referencia, pedir la cotización y decirle que van a ocupar los dos transformadores que se han estado utilizando en años anteriores, que si les puede dar una cotización. Entonces les va a preguntar, ¿cuánto sería el número de transformadores? Pues no, pues ya ustedes vean los que hay en el grupo y podremos sumarlo con los compañeros del otro grupo. Así que podríamos decir así tentativamente y ser conservadores, decir, bueno, 15 y 15, ¿no? 30. Yo creo que 30 mínimo sí. Entonces, ya comentamos sobre los transformadores, pero si falta alguna característica, pues ya la afinamos. Pero convendría que alguno de ustedes contactara, ¿no? Para ver lo de los transformadores. Y seguir, y a él también le pueden preguntar que si les puede dar el dato de la persona que hace los gabinetes. Quien nos recomendó a la persona que hace los gabinetes fue justamente el señor Joaquín Vázquez. Entonces ya si les pasa el teléfono, también se comunican con él y le dicen, oiga, que necesitamos gabinetes que ya me han hecho para Cime Culhuacán. A ver qué les pide y ya con eso seguimos. Así que así le haríamos. Y eso salió por lo de la evaluación que se avecina, ¿no? Entonces yo voy a seguir subiendo algunas tareas y esas tareas pues son en equipo y se entregan en línea ahí en Teams. ¿Sí? ¿Qué pregunta, qué comentario tendrían? Profe, ¿podrían dejar las tareas para el domingo? ¿Cuáles? En la 2, 3, que se entregan el sábado, ¿no? Pues ya les cambié. ¿Ah, ya las cambió? Ah, ok. Ustedes me habían dicho que me habían dicho que la cambiara, estaba para qué, para el viernes, ¿no? Sí. Y no me pidieron que fuera para el sábado. Mm, sí, creo que sí. Bueno, Profe, yo le iba a comentar de la 4, no sé si la puedo recorrer, es que todavía no nos sale y está muy larga. ¿Cuál? La 4 La 4 sí. está La muy 4 larga, sí. entonces, no sé si nos puede dar otro día o uno se la podía recorrer. Bueno, entonces un favor. Allí en Teams me apuntan para cuándo quieren las tareas 2 y 3. Creo que le puse domingo o sábado. Bueno, ustedes lo revisan y en Teams lo ponen para que entonces al rato que yo entre a Teams, vaya ajustando. ¿Sí? A ver, aquí tengo la tarea. 1, 2 y 1, 3 vence el 26, que sería el sábado. La tarea 1, 4 vence el 27 y la tarea 1, 5 vence el 28. Entonces, ¿cómo quieren que lo modifique? Nos queda menos de un minuto. Aquí lo anoto y ahorita lo hago de una vez. Pero díganme,
la fecha que proponen. ¿Todo un día más? Sí, profesor. ¿Sí? Lo que está el Profe, 26 lo paso al 27, lo que está el 27 lo paso al 28 y lo que está el 28 lo paso al 29. Sí, profesor. Bueno, lo hago y mañana continuamos. Jóvenes, que tengan un buen día. Muchas gracias por su participación, su asistencia. al contrario, profe, gracias a usted. Gracias, profesor. Luego, profe. Gracias. Bueno, cuídense, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profesor.